Si es tan amable la iglesia acompañarme con lo que es su vista, en lo que es las pantallas, y repetir conmigo a la cuenta de 3 el tema. 1, 2, 3. Los misterios de la cruz. Vamos a hablar en esta tarde referente a lo que son los misterios de la cruz. Pero para que la iglesia me pueda entender, quisiera que Multimedia me acompañara en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, para que la iglesia pueda entender los misterios de la cruz. 1 de Corintios 1, 18, léalo conmigo, el apóstol Pablo dirigiéndose a la gente de Corintios y diciéndoles lo siguiente: miren, gente de Corintios, porque la palabra de la cruz, repita conmigo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero el apóstol Pablo dice, pero a los que se salvan, levante la mano los que están salvos, por favor. Esto es para usted lo que viene. Pero para los que son salvos, esto es a nosotros, diga, la cruz es poder de Dios. Amén. Hay una diferencia cuando Pablo comienza a hablar de esto. Y es que usted se ha fijado de que las cosas evangélicas para mucha gente inconversa es una locura. Aún para usted y para mí, cuando no queríamos nada con Dios, este evangelio es una locura. ¿Sabe por qué le digo que era una locura para nosotros? Porque no queríamos buscar de Dios. Dígale al de al lado, cuando vos no querías buscar de Dios, esa era clara señal que el evangelio para ti era una locura. Lo voy a repetir, dígale al de al lado, cuando tú no querías nada con Dios, eso era una gran señal que para ti la cruz de Cristo todavía era una locura, no la entendías y por eso no lo buscabas. Mas ahora que la iglesia está acá y busca de Dios, es señal que para la iglesia de Cristo la cruz no es una locura, sino que la cruz es el poder de Dios. Es donde Dios restaura mi familia, es donde Dios rompe la maldición, es donde Dios vino a quitar el vicio en mi vida. De alguna manera, todos los que estamos acá, escúcheme bien, si estamos acá es porque somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de la cruz. Yo soy uno, yo estoy acá y sigo aquí porque yo soy testigo del poder de esa cruz. Esa cruz me sacó del mundo, esa cruz rompió las maldiciones, esa cruz se llevó las enfermedades, esa cruz me presentó digno delante del Señor. Y por eso estamos acá. Pero Pablo habla de que el inconverso, para él, este evangelio o la cruz es una locura. Pero también aclara que para la iglesia la cruz es poder de Dios. Pero el problema es de que en medio del remanente hay cierto remanente cristiano que sí ha entendido que la cruz es el poder de Dios. Y por eso es que busca a Dios. Y por eso no se cansa de buscar a Dios, porque sabe que la cruz tiene poder. Pero también hay un remanente que no puede ser liberado, no puede ser sanado, porque solamente conoce o ha visto o ha leído de que Cristo murió en la cruz. Y cuando ve la película de Jesús, le da lástima a Jesús, pero no puede ver el poder que Cristo activó en esa cruz. Muchas veces nos ponemos a ver la pasión de Cristo y cuando miramos la película tendemos a conmovernos, pobrecito el Señor Jesús. Pero Jesús dice, no mires lo que yo sufrí, aunque tómalo en cuenta. Mira el poder que yo desaté en esa cruz cuando yo dije, consumado es. Solo dijo consumado es y el poder de la cruz se activó al favor de todo el cuerpo de Jesucristo. Así que cuando Cristo dijo consumado es, se activaron los beneficios de la cruz. Y la iglesia que entiende los misterios de la palabra de la cruz conoce el poder. Y no es posible que una iglesia o que un hermano o una hermana acepte a Cristo, pero no esté experimentando el poder de la cruz. Porque todo lo que tiene que ver con la cruz tiene que ver con la vida, tiene que ver con la sanidad, tiene que ver con la liberación. La cruz no solamente traía madera, la cruz traía liberación. Pero exactamente la cruz de Cristo. Mucha gente murió en muchas cruces, pero la muerte de Cristo en la cruz esa era diferente. Y no me refiero a diseño, me refiero a quien murió en ella. Muchos han muerto en cruz, pero el que murió en la cruz, el Hijo de Dios, esa cruz y tiene algo especial. En esa cruz hay vida.
En esa cruz hay restauración. En esa cruz hay liberación. ¿Cuánto me entienden? Y de alguna manera Pablo le quiere hacer saber eso a las iglesias, de que hay gente que lo ve como una locura, pero los que son salvos saben que la cruz tiene poder. Por lo tanto, tú tienes que estar en una postura o en una dimensión de conocer. Mira, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo escuche del Espíritu Santo a que yo ya trabaje con el Espíritu Santo. Yo me considero como otros hermanos acá que ministran, que trabajamos juntos con el Espíritu Santo. Somos compañeros con el Espíritu Santo a la hora de ministrar. ¿Sabe qué significa? Conocemos esa dimensión. No decimos nada más Espíritu Santo, y no decimos Espíritu Santo sana, Espíritu Santo liberta, Espíritu Santo tócala. Y el Espíritu Santo lo hace porque conocemos la dimensión de esa comunión con el Espíritu Santo. De igual manera, la cruz es lo mismo. La cruz no solamente la tienes que conocer como historia, tienes que conocer los misterios de la cruz en tu espíritu. Si hay revelación de la cruz, hay victoria. Si hay revelación de la cruz, realmente hay liberación. ¿Te imaginas a un Cristo diciéndole al Padre, vas para esa cruz? Y Cristo ver esa cruz y ver que era una cruz tosca, pesada. Pero Jesucristo viendo aquella cruz y decir, y pensar que en esa cruz tan sencilla y tosca que se ve, va a haber un poder manifestado después de que yo diga un consumado es. Porque Jesús lo entendía, los discípulos lo vivían. Los discípulos no vivían un evangelio barato. Los discípulos, mire, los discípulos se movían en dos principios: el poder de la resurrección de Jesucristo y el poder de la cruz. Todo eso movía el poder de Dios. La muerte y resurrección de Cristo movía el poder de Dios a favor de los discípulos. El poder de la cruz que ellos conocían movía el poder de Dios a favor de ellos. En pocas palabras, cuando los discípulos comenzaban a agarrar fama, ellos decían, espérenme un momento, no nos den fama a nosotros. Esto es parte de la resurrección, esto es parte de la cruz de Cristo. Nosotros no tenemos vela, nosotros solo somos instrumentos. Aquí el poder está en la cruz y el poder está en el que resucitó de los muertos. Y de alguna manera tú debes de saber que cuando tú miras a alguien en un mover sobrenatural de Dios, que no te impacte, pero sí debes de saber, claro, esa persona ya entendió los misterios de Dios y se mueve bajo esos misterios. ¿Cuántos me entienden? De igual manera, Pablo le dice eso a la iglesia. Ahora bien, ¿por qué es de suma importancia que la iglesia tenga la revelación en su corazón, en su espíritu, de los misterios de la cruz? Porque cuando la persona tiene la revelación de la cruz, sucederán dos cosas con esa persona. Y yo quiero que Multimedia me ponga el versículo, lo que es el versículo Gálatas 6:14. Porque para Pablo era importante que la iglesia entendiera los misterios de la cruz. Acompáñeme aquí con su vista. Pero lejos está de mí gloriarme. Pablo entendía el principio, no soy yo, es la cruz. Pablo decía, no, por más que haga, no me puedo gloriar. Todo esto tiene que ver con esa cruz. Por lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y él aclara las dos cosas que hace esta cruz cuando llega al espíritu de la gente. Cuando llega a tus oídos no hace nada, pero cuando el misterio de la cruz llega adentro, provoca esto. Lo primero que provoca es, ¿por quién el mundo me es crucificado? Lo primero que está diciendo Pablo es, el misterio de la cruz, cuando llega a la vida de alguien, el mundo pasa a ser un segundo plano en la vida de esa persona. Los afanes, la vida, lo que le entretiene, pasan a un segundo plano. No sé si te diste cuenta, pero cuando tú eras mundano, el primer plano tuyo era el mundo y Dios lo estaba dejando de último. Pero ahora que conociste a Cristo, Cristo es la prioridad y el mundo pasa a un segundo plano. ¿Cuánto me entienden? El mundo pasa a un segundo plano. Y ahí lo está diciendo, ¿por quién el mundo me es crucificado a mí? Se lo quiero traducir. Directamente Pablo lo que está diciendo es, yo el mundo lo he crucificado para no poderlo tocar más,
para no poderlo acariciar más, para no dejarme seducir más de este mundo. ¿Cuántos me entienden? Por eso Pablo está diciendo, para mí, el mundo lo he crucificado. Usted sabe que si alguien está crucificado en una cruz, en una altura, usted no lo va a poder tocar. ¿Cuántos me entienden? Porque está crucificado en lo alto. Entonces Pablo dice, desde que supe el misterio de la cruz, no sé qué ha pasado, pero el mundo lo tengo crucificado en un madero y ya no lo quiero tocar. Me seduce, pero ya no lo quiero tocar y ya pasó a segundo plano en mi vida. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida cristiana, porque se supone que el mundo para ti, tú tienes que tenerlo en el madero ya, para no tocarlo ni estarlo buscando. Pero cuando tú buscas al mundo siendo cristiano, me huele que no has crucificado al mundo en el madero. ¿Y de dónde sacas la doctrina? Pablo lo está diciendo, ¿por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Ahí hay dos crucifixiones, si usted lo ve. Crucifixión número 1, el que tiene la revelación crucificó al mundo, ¿a dónde? En un madero. Pero también hay otra gran señal, y esta señal la respeta el mundo, y usted se va a identificar con esto. La otra señal de alguien que ha recibido el misterio de la cruz, escúcheme bien, es que también el mundo ve crucificada a esa persona. Y ahí es donde te respetan. Ahí es donde te dice, guardar respeto porque vino el hermano. Quita la cerveza, apague el cigarro porque ahí está la hermana, apague el cigarro porque ahí está el hermano. El mundo está reconociendo que tú eres alguien que está en la cruz. Se lo digo por experiencia. Han habido lugares donde yo he ido que la gente hace a un lado la cerveza o quita el cigarro y lo apaga, pero no porque yo les dije, porque algo, el mundo también conoce los que están crucificados con Cristo Jesús. Lo voy a repetir, el mundo sabe. Mire, hermano, hay gente, ahora hay gente irrespetuosa, que aunque tú seas un hombre de Dios, te van a hacer un relajo. Pero hay gente inconversa, que saben cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios ha llegado en aquel lugar y hacen a un lado la cerveza. ¿Cuántos me entienden? Apagan la música que tienen alta. ¿Cuántos identifican con lo que digo? Entonces, de alguna manera, el misterio de la cruz hace que la gente del mundo te pueda ver crucificado a ti. Así que si te respetan, es señal que te ven en la cruz. Pero si no te respetan y no le bajan a la música, déjame decirte que todavía no hay huellas. Todavía tu viejo hombre anda debajo corriendo. Mire, hermano, si hay gente, voy a hablar dos tipos de personas. Hay gente irrespetuosa que aunque tú seas cristiano, les va a valer quererte invitar a fumar y a beber. Pero esto es un irrespetuoso. Pero hay gente que no es que es irrespetuosa, sino que te invitan a bailar, te invitan a beber, porque no te ven clavado en la cruz todavía. Te ven algunas señales que eres todavía mundano. Te ven algunas señales que todavía les cede. Cuando ellos te dicen vamos a beber, vamos para acá, vamos a marihuanear, ellos te ven todavía y por eso te ofrecen. Entonces el mismo mundo evidencia quienes están en la cruz. Si te respetan, te ven en la cruz. Y si no te respetan y te seducen a otras cosas, el mismo mundo está diciendo todavía te falta morir a tu viejo hombre. ¿Cuántos me entienden? Estas son realidades, hermano, que los cristianos debemos de saber. El cristiano que tiene la revelación crucifica al mundo en el madero, pero a la vez el mundano puede ver a los crucificados, y cuando ven a un crucificado en la cruz lo respetan, no le invitan a beber, no le invitan a bailar, porque respetan a esa persona. Así que lo que estoy hablando le está dando señal buena a alguien. Y también lo que estoy hablando le está diciendo a alguien, me huele que me tengo que subir en la cruz, porque el hombre viejo mío mucho anda de aquí para allá. Y el mundo lo nota. Madre, preocúpate. Madre, preocúpate cuando tu hija te diga, mami, ¿me das permiso de ir a la disco con mis amigas? Preocúpate. Si tú eres madre cristiana y tu hija te dice, mami, ¿me das permiso de ir a la discoteca con mis amigas? Preocúpate, porque tu hija no te ve en la cruz. Porque una hija que identifica a una madre que ha muerto en la cruz,
no se atrevería a decirle a su mami: mami, ¿me dejas ir a la discoteca? Porque sabe que su mamá se va a molestar. Mami, ¿me dejas tener novio a los 12 años? Te aseguro que si tú permites eso es porque no te ven en la cruz. ¿Cuánto me entiende lo que estoy hablando? De alguna manera tenemos de saber que según el irrespeto que nos tenga la gente, o aún nuestra misma familia, habla mucho de que si nos ven o no nos ven realmente clavados en la cruz. Por eso repito el versículo completo: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo veo al mundo a la cruz, el mundo me ve a mí crucificado. Así que encárgate de que la gente, tus amigos, te miren en la cruz crucificado para que te respeten más y no te estén seduciendo. Y otra cosa que sucederá con todo aquel que tiene lo que es el misterio de la cruz, voy a mencionar algo que Pedro sabe acerca del misterio de la cruz. Pedro le revela a los cristianos que el día que Cristo fue crucificado en la cruz, el cuerpo de Jesús no solamente experimentó los dolores de los azotes, de las heridas y de las llagas, sino que también el día que Jesús fue crucificado en la cruz, todo su cuerpo y a la vez toda su mente, corazón, alma y espíritu experimentó un dolor, una opresión por causa de todos los pecados que fueron depositados en el cuerpo de él. Es poca la gente que sabe. La gente solamente ve a Cristo en la cruz, en las historias. Y hay gente que lo ve llorar en la cruz. Pero hay reportes médicos de la gran aflicción que Cristo tuvo en el área física, al extremo de que el corazón le estalló y le empezó a salir agua en vez de sangre. ¿Cuánto me entienden? Había una opresión en su cuerpo. La corona que estaba sobre la cabeza estaba presionando sus sentidos. Los clavos que estaban en sus manos estaban dañando los vasos sanguíneos. Los clavos que estaban en los pies también. Eso estaba haciendo colapsar el cuerpo de Cristo. Había un gran sufrimiento, pero el sufrimiento no se queda ahí. Pedro revela que aparte de que el cuerpo de Cristo estaba padeciendo los embistes de los azotes y de todo esto, Pedro también revela que en ese momento sobre el cuerpo de Cristo vinieron todos los pecados del mundo sobre ese cuerpo. Usted sabe cómo se puede sentir un ser humano que todos los pecados del mundo y de las generaciones vengan sobre él en medio de un dolor que él ya está experimentando en su cuerpo. O sea, había un dolor corporal, pero cuando vino todo el peso del pecado de las generaciones sobre Cristo, comenzó a perturbar su corazón. Porque su corazón era limpio, pero comenzó a sentir la impureza, la depravación, porque los pecados venían sobre él. Usted sabe lo triste que siente una persona honesta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es honesta, transparente y buena en la vida, y cuando hace algo incorrecto, esa persona le duele mucho en su corazón y anda con aquel dolor por aquello que había hecho. ¿Cuánto me entienden? Pues imagínese Cristo. Cristo sintió todas las maldades unidas por generaciones que vinieron sobre todo el cuerpo de él. O sea que aquí el dolor ya no lo sufrió solo el cuerpo, aunque sobre el cuerpo vino todo esto del pecado. El dolor lo sintió su alma, el dolor lo sintió su corazón. Hubo presión emocional por problemas espirituales. Lo voy a repetir: Jesús experimentó una presión emocional en su alma por asuntos espirituales de pecado que estaban encima de él. Ese es un misterio de la cruz que la iglesia lo debe de saber, y por eso se le está diciendo ahorita. El Cristo que tú conoces no solamente padeció su cuerpo con las heridas. Ese Cristo que tú conoces, iglesia, debes de saber que también experimentó dolores y opresiones cuando todo el pecado vino sobre él. Por lo tanto, no le des la espalda, porque él terminó cargando los pecados tuyos. Y no solo los tuyos, los de tus hijos,
los de tu esposa, los de la futura generación. Por lo tanto, lo que estaba oprimiendo a Cristo no solamente eran heridas, era maldad sobre su cuerpo. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te está haciendo maldad? ¿Te sientes bien? Yo no he visto a nadie sonriendo cuando le estén haciendo maldad. Cuando a alguien le están haciendo maldad, la persona se siente perturbada, ¿sí o no? Cuando nos están haciendo maldad, nos deprimen, nos ponen tristes, desanimados, confundidos. Y toda la maldad, imagínate con una maldad que alguien te haga, tú ya andas tenso y estresado. Y a Jesús no le vino solo una maldad ni un pecado, le vino todo el pecado de las generaciones sobre ese cuerpo. Dele una ofrenda de palmas y honra al que murió en la cruz. Pero Pedro le aclara a todos los cristianos que en medio de estos dolores que estaban impactando todo el ser de Cristo, Jesús estaba dispuesto a soportar todos aquellos dolores por amor a nosotros, con tal de remover de nuestra vida toda aquella carga de pecado que estaba sobre nosotros, que estaba provocando muerte espiritual y estaba provocando que de repente nosotros caéramos en una condenación eterna. Te lo voy a traducir. Jesucristo sabía que si Él no viene por ti y si esos pecados no son removidos de ti, tú anduvieras muerto espiritualmente. Yo anduviera muerto espiritualmente. Si no hay un Cristo que viene a morir por mí, mis pecados me matan mi vida espiritual. Mis pecados me hacen que esté en una condenación eterna, disfrutando el mundo, pero con una condenación eterna. Disfrutando el mundo, pero muerto espiritualmente. ¿Sabe usted por qué cuando se predica usted siente que hasta se le engripa el espíritu? Porque está vivo espiritualmente. ¿Sabe por qué se deleita en la presencia y la siente? Porque está vivo. Si no estuviera vivo, no sintiera la presencia. Más bien, que usted la sienta, habla de que está vivo. Y que usted sienta los impactos de la palabra cuando se está predicando, habla de que está vivo. ¡Qué poderoso! ¿Cómo fluye la palabra? Es porque estás vivo. Si estuvieras muerto no sintieras nada. Dale gracias a Dios, porque hay señal de que lo que Cristo hizo por ti provocó vida eterna en ti, un espíritu vivo, y no hay muerte eterna para ti. Así que Cristo, escúcheme bien, basado a lo que yo le acabo de decir, por eso Jesús dice, aunque duela, aunque me duele el cuerpo, aunque sienta las opresiones del pecado, pero yo sé que aunque sienta las opresiones en la cruz, yo sé que en lo que yo diga consumado es, todo va a ser removido de ellos. Todo el pecado, mira hermano, la gente la tiene fácil. Todo el que no ha aceptado a Cristo carga pecado dentro de ella. Y ese pecado le da muerte espiritual. Y ese mismo pecado le da condenación eterna. ¿Lo saben ellos? No lo saben. Así que es triste andar por la vida con una condenación eterna. Es triste andar en este mundo y muerto espiritualmente. Pero la gente lo halla normal. La gente halla normal no ir a la iglesia. La gente halla normal no buscar de Dios. Pero la gente no sabe que en esa normalidad que ellos andan hay una muerte. La calaca, hermano, no. Hay una muerte espiritual. Mientras ellos caminan en su vida normal, andan bajo condenación. Por eso Cristo murió. Y mire la bendita bendición. No importa cuántos años esa persona esté alejada de Dios y ande en condenación y ande muerta, no importa cuántos años, pero el día que decida ver a esa cruz, inmediatamente él pasa de muerte a vida y de maldad a vida eterna. ¿Cuánto me entienden? Entonces acá está lo que Cristo hizo. Cristo no murió para la gente de su tiempo. La gente de su tiempo lo vio morir, pero Él murió por todas las generaciones. Aunque hubo una que vio todo en primera plana, que fue la generación que lo vio crecer y lo vio en la cruz en tiempo real. Eso vieron la película cuando comenzó, pero usted y yo estamos viendo la trilogía de un Cristo resucitado. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Pero usted y yo ahora estamos disfrutando de aquello que se hizo en aquel momento. Y es vida eterna
para todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Léalo conmigo. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿A dónde los llevó? ¿A dónde? En su cuerpo. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Si muchas veces nuestros pecados nos cuesta llevarnos, andamos con un gran cargo de conciencia con algunos pecados. ¿Cuánto se identifica? Si solo con los pecados que cargamos nosotros andamos con aquellos cargos de conciencia, se imagina el Cristo andando los pecados de 1000 de generaciones. ¿Cómo se sentía su cuerpo? Pero Pedro dice: quien lleva él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y aclara dónde. ¿A dónde los llevó? Jesucristo, diga, Cristo fue inteligente, porque él sabía que a él lo iban a clavar en la cruz. Y haber dicho: si a mí me van a clavar en la cruz, voy a aprovechar cuando estos pecados vengan sobre mí, para que esos pecados en lo espiritual queden clavados en esa cruz. Eso sí, aclaramos algo: esto les funciona a los que aceptan a Cristo. No, pues si Cristo ya los clavó los míos en la cruz, pues todo está bien. No, espérenme un momento. Los tuyos son clavados cuando aceptas a Cristo, porque si no aceptas a Cristo todavía los andas. Pero cuando tú aceptas a Cristo, inmediatamente se cumple la promesa que sobre el cuerpo de él van tus pecados y son puestos en el madero. Por eso es que algunos se sienten más libres, más sanos, con una mejor vida. Es que te quitaron el saco de papas de pecados que andabas. No sé si usted sabe esto, pero cuando usted acepta a Cristo, los pecados comienzan a caer y su vida comienza a tener un nuevo sentido. Hay una mejor razón de vivir. Quiero soñar, quiero hacer cosas grandes. Claro, porque los pecados fueron removidos y ahora tiene vida eterna. Entonces nosotros aceptamos a Cristo, pero ignoramos la magnitud del aceptarlo, que es que los pecados los remueven y entras en libertad. El enemigo ya no te puede tener cautivo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Y él os dio vida. ¿Qué nos dio? Hermano, estoy vivo, no me ve. No, otro tipo de vida. Nosotros los seres humanos, antes de venir a Cristo, estamos bien engañaditos. Creemos que la vida es la normal, pero hay otra vida, y es la más importante: la vida espiritual, la vida eterna. Y hay veces despreciamos la vida espiritual y la vida eterna por vivir una simple vida. Gente viviendo una simple vida: jugar, comer, bailar, turistear. Es que la vida, hermanos, solo es una, hay que vivirla. Vamos a la iglesia: ay no, ahí no. Entonces solo te gusta vivir la vida, y por vivir la vida estás perdiendo la vida eterna y estás perdiendo la vida espiritual. Así que yo prefiero perder la vida natural para ganar vida espiritual y vida eterna. Yo creo que todos los que estamos acá hemos decidido dejar a un lado la vida natural para comenzar a vivir vida espiritual y vida eterna. Por eso dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Quién nos mató? ¿El diablo o quién nos mató? Nuestros propios delitos y pecados. Dígale al de al lado: el pecado mata la vida espiritual. Por eso el diablo quiere que andes en el mundo, porque los delitos y pecados matan tu espíritu. Por eso dice: y él os dio vida a vosotros. Ustedes estaban muertos, pero él dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En pocas palabras, Dios vio que a ti, tus delitos, tus mañosadas, tus pecados te estaban dando muerte, y él dijo: le voy a dar vida si cree en Jesús. Yo le quiero decir a alguien: no importa qué tan muerto estés, pero si en esta noche tú aceptas a Cristo, la vida eterna te es dada en este momento. Porque ahí está el versículo: él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el 2: en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, dígale, cuando andaba de mundanito, de mundanita, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Voy a pasar ese punto porque quiero tocar otro. Un dato curioso es el siguiente que yo voy a leer. Levítico 16, 21 al 22. Cuando la gente conoce el misterio de Cristo, la gente va a valorar lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué hay gente que se aleja del Señor? Porque no tiene los misterios. Un evangelio sin los misterios, no tienes nada real, no tienes un tesoro que cuidar. Y yo entiendo que el que no tiene un tesoro que cuidar se va de la iglesia. Pero los que tienen un tesoro que cuidar y lo conocen, por causa de ese tesoro, nunca se alejan de Dios. Si se pandean, enderezan su vida porque saben que cargan un tesoro dentro de Dios, dentro de ellos. Entonces, cuando tú no conoces los tesoros de Dios, te vas a apartar. Pero cuando tú conoces los tesoros de Dios, tú nunca te vas a alejar de los caminos de Dios. Yo quiero que vea el misterio de lo que Cristo hizo reflejado en este versículo. Este es un sacerdote llamado Aarón. Y a Aarón le dijeron que pusiera sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Este macho cabrío estaba muerto, estaba vivo. ¿Cuál era el primer requisito para poner las manos sobre él? Que estuviera muerto o vivo. Cristo antes de morir estaba muerto o estaba vivo. Entonces para que la victoria se diera, Cristo tenía que primeramente estar vivo, nacer y estar vivo. Y miren lo que dice: y podraron sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y Aarón confesará sobre él, o sea, sobre todo el macho cabrío. Miren lo que va a confesar sobre ese macho cabrío: todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sabios. Dice que las manos van a ser puestas sobre él, sobre ese macho cabrío. ¿Sabe usted qué significa poner las manos? Transición. Te van a transferir algo. Cuando un pastor ora por ti, te está transfiriendo algo. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios ora por ti, te está transfiriendo algo espiritual. ¿Cuánto me entienden? Pero acá miramos que a este macho cabrío le pusieron su mano, pero ¿qué le estaban transfiriendo? Lea conmigo: le estaban transfiriendo todas las iniquidades de los hijos de Israel. En lo que le estaban poniendo la mano, le estaban transfiriendo todas las rebeliones y todos los pecados. Eso fue lo que Jesús le transfirieron en la cruz. Todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y dice: y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Sabe una cosa? Aquí se está reflejando todo el proceso que Jesucristo vivió. Para Jesús todo era hermoso antes de que lo capturaran, pero cuando a Cristo lo capturaron, comenzó el desierto de ese macho cabrío. Comenzó a pasar el desierto, comenzaron a venir las maldiciones. Y miren lo que dice el siguiente versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Iglesia, yo quiero que como iglesia podamos reconocer de que cuando Cristo murió en la cruz, Él le depositaron algo malo que te pertenecía a ti. ¿Cuánto me entienden? Todas tus maldades se las depositaron a Él. Pero Él decía: con tal de que seas libre, yo acepto que aún tus maldades vengan sobre mí. Esto es parecido a los padres. Hay padres que pagan los patos de sus hijos. Sáquelo, oficial, sáquelo. Deme 2,000. Está bien, yo le voy a los 2,000, pero saque a mi hijo. Así es Jesús. Está dispuesto, no importa cuáles sean tus maldades, que vengan sobre Él, con tal de que esas maldades no te maten a ti. Póngase de pie y dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Acabas de ver alabanza, adoración
y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.